Bien, entonces vamos a iniciar con el primer ejemplo del cuadernillo. El primer ejemplo inicia con una pregunta, que es peculiar, con una pregunta. ¿Con cuál de los siguientes números el valor del polinomio Px, o sea, el polinomio se llama Px, igual a x cuadrado menos 6x más 8 Más es 8 igual es igual a 0. a 0? Entonces, cuando un polinomio se iguala a 0, es para encontrar sus raíces, o sea, las raíces que hacen 0 ese polinomio. Existen dos fórmulas para encontrar las raíces de un polinomio de segundo grado, y es la fórmula de factorización y la famosa fórmula general, que ya tú la has escuchado de seguro, ¿verdad? La fórmula Ajá. general, que igual, Y la de factorización también. y la de factorización. ¿Qué sucede? Que no todos los polinomios, no todas las ecuaciones de segundo grado se pueden resolver por el método de factorización, pero sí todas se pueden resolver por el método de la fórmula general. Así que es conveniente que tú tengas presente los dos métodos, tanto la fórmula general como la factorización. El método de factorización es mucho más corto y te va a ser útil en la prueba porque es mucho más corto. Y para ganar tiempo, si se puede aplicar el método de factorización, lo puede utilizar sin ningún problema. ¿Y cuánto tiempo dan para eso? En realidad no recuerdo bien, pero nunca he escuchado el caso de que le hayan quitado una prueba a un estudiante. O sea, ellos te esperan siempre, pero siempre hay que ir preparado. Entonces, yo veo que ese polinomio se puede resolver por el método de factorización. Lo vamos a resolver primero por el método de factorización y luego por la fórmula general para que retroalimente ambos casos. Sí, Dale. vamos a resolverlo entonces. Para el método de factorización tenemos que concentrarnos en primer lugar en el primer término, que es x cuadrado. Lo que tenemos que hacer en primer lugar es decomponer ese término en dos factores. Entonces, x cuadrado está compuesta por los factores, ¿verdad? ¿Cuáles son esos dos factores? X y X. Ya que X por X, ¿a qué es igual X por X? A X cuadrado. X por X es igual a X cuadrado. Entonces ya, habiendo factorizado el primer término, pasamos a abrir dos paréntesis. Abrimos dos paréntesis. En realidad es difícil escribir con este lápiz, por eso se ve tan raro. Entonces, en cada uno de esos paréntesis va a haber una X. La X que factorizamos aquí en primer lugar. Más 1, ¿no? No, solo X. O Entonces, sea, pero dime. sigue. Entonces, el signo que va a tener el primer paréntesis es el signo del segundo término del polinomio, de la ecuación de segundo grado. Entonces, en este caso, Negativo y el segundo positivo. negativo. Y el segundo va a estar determinado por el producto del signo del coeficiente del segundo término y el signo del término independiente, que es el último término. O sea, hacer el producto de negativo por positivo. ¿A qué es igual eso? A negativo. A negativo. Entonces, en este caso van a ser iguales los dos signos. Entonces, luego pasamos a buscar dos números que multiplicados sean igual al término independiente, que es 8, y que sumados sean igual a 6. O sea, dos números que multiplicados sean igual a 8 y que sumados sean igual a 6. ¿Cuáles son esos dos números? El 4 y el 2. El Ponemos el 4, 4 delante y el 2 detrás. exacto. En realidad,
el orden de los factores ahí no altera nada. Y no es la propiedad conmutativa. El orden de los factores no altera la expresión. Ahí tú puedes poner tanto el 2 adelante como el 4 delante. Porque en ambos paréntesis tenemos signo negativo. Ponemos el 2 y algo que se nos está olvidando es igualar esta expresión a 0. Porque si no lo igualamos a 0, no estamos en nada, ya que estamos factorizando. Y para factorizar hay que igualar a 0. Entonces ya ahí está factorizado la expresión. Entonces ya factorizada, pasamos a buscar las raíces de la ecuación. ¿Cómo hacemos eso? Igualando cada paréntesis a 0. Cada expresión contenida en el paréntesis a 0. Entonces, en primer lugar, tenemos x menos 4, ¿verdad? X menos 4 igual a 0. Entonces, x, ¿a qué sería igual? X menos 2. No. Estamos en esta expresión primero. Luego O pasamos sea, X menos 4 es igual a 0. x menos 4 igual a 0. Entonces, x, el 4, ¿a dónde pasa? Es igual a 4. Exacto. El 4 pasa al lado derecho con el signo contrario. O sea, x es igual a 4. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta es que una ecuación cuadrática siempre va a tener dos raíces. O sea, siempre va a tener dos soluciones. Pero en este caso solo necesitamos una. Entonces, ya que encontramos la primera raíz, vamos a identificar si esa raíz está dentro de las opciones que nos ofrece. Como tú puedes observar, el 4 no está ahí, ¿verdad? El 4 no está ahí. Sí está el negativo 4, pero el 4 no. Entonces, seguimos con... El 4 positivo no. Exacto. Seguimos con x menos 2. Y lo igualamos a 0 nuevamente. X es igual a 2. X es igual a 2. Entonces, una vez más, pasamos a revisar si esa raíz está dentro de la respuesta que nos ofrecen. Sí. Está ahí. Entonces, sí, Exacto. La D. Entonces, una de las raíces de esta expresión, efectivamente, es el 2. Capiche. sí. Claro ahí, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a Sí, hacerlo por el método de la fórmula general. Este es un poco más largo, pero es necesario. Es necesario que lo tenga presente, porque como te dije anteriormente, no todas las ecuaciones van a poder resolverse por el método de factorización más sencillo. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula general? Que x es igual a ¿qué? A menos b más o menos la raíz cuadrada ¿de qué? De b al cuadrado menos 4 a c partido 2a. Entonces, tú puedes notar que en esa expresión hay tres variables, ¿verdad? Está la variable A, la variable B y la variable C. sí. Esa variable van a ser iguales a los coeficientes de cada uno de los términos de nuestra ecuación de segundo grado. ¿Cuál es el coeficiente? El coeficiente es el número que está delante de la variable. Por ejemplo, En este caso sería B. A sería igual a ¿qué en este caso?
O sea, A sería igual a X cuadrado. No. No. El coeficiente Espérate. es el número que está delante de la variable. Sin la variable, solo el número. La variable, o sea, sin la variable A sería 2. Del primer término sería 1, porque la x cuadrado tiene uno que no se marca. Tiene un 1 que no se marca, exactamente. Entonces, el coeficiente de x cuadrado sería 1. Entonces, el coeficiente del segundo término, ¿cuál sería? 6. 6. Claro. Solo 6. 6, sí. Negativo 6. Tiene un negativo delante. Negativo Sí. 6. Tiene que tomar en cuenta los signos también. Será que el 6 más feo. Entonces, C siempre será igual al término independiente, que en este caso es ¿cuánto? C, el término independiente es 8. 8. Entonces, luego de identificar a, B y C, lo que pasamos es a sustituir en nuestra fórmula general. Entonces decimos que X va a ser igual a menos B. ¿A qué es igual B? B es igual a menos 6. A menos 6. Entonces, entre paréntesis, me va a quedar aquí un menos 6. Esto más o menos la raíz cuadrada. ¿A qué es igual B? B es igual a menos 6. Menos 6. Entonces sería menos 6 al cuadrado. Menos 4 ¿a qué es igual a? A 1. A 1. 4 por 1. Y C ¿a qué es igual? 8. 8 por C. Todo esto dividido entre 2A, ¿verdad? Como es igual a 1, vamos a poner aquí un 1 nuevamente. Entonces, vamos a borrar esta expresión aquí para hacer espacio y seguir. Seguimos aquí entonces. Decimos que X, la continuación de aquí, decimos que X es igual, menos por menos, Más. entonces sería 6. Como el signo positivo no se marca, pongo el 6 solamente. 6 más o menos la raíz cuadrada. ¿Cuánto es negativo 6 al cuadrado? Negativo 6 al cuadrado. Negativo Menos 36. 36. Todo número elevado al cuadrado Ah, es igual a un número positivo. Sería 36. Negativo 7 al cuadrado igual a 49. 7 al porque cuadrado igual a 49. porque se suman los signos y da positivo. Exacto, se multiplican los signos. Porque, por ejemplo, menos 6 al cuadrado es lo mismo que menos 6 por menos 6. Entonces, menos por menos más, 6 por 6, 36. Siempre va a ser positivo. 36. Entonces, negativo 4 por 1, ¿cuánto es? 4. 4. Por 8, 4 por 8. 32. 32. Entonces sería 36 menos 32.
Todo eso dividido entre 2. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Entonces vamos a borrar esta expresión para continuar aquí. Entonces digo que X es igual a 6, ¿verdad? 6 más o menos la raíz cuadrada. 36 menos 32, ¿cuánto es? 4. 4. Todo eso dividido entre 2. Vamos a borrar aquí. Y decimos que X es igual a 6 más o menos la raíz de 4. ¿Cuánto es la raíz de 4? 2. La raíz de 4 es 2. Entonces sería 6 más o menos 2 dividido entre 2. Entonces, de esta manera me van a quedar dos raíces que voy a identificar con X1 y X2. La primera raíz va a ser X1 igual a 6 más 2. Voy a trabajar la primera raíz con el signo positivo. 6 más 2. ¿Dividido entre qué? Entre 2. Entonces, de esta manera me va a quedar X1. ¿Está entendiendo eso ahí, verdad? Sí. X1 va a ser igual a 8 entre 2. ¿Y cuánto es 8 entre 2? 4. 4. Entonces, X1 es igual a 4. Esa va a ser la primera raíz de mi ecuación de segundo grado. Entonces, X2 es igual a, ¿qué va a ser X2? Igual. A 6. Sin miedo. Aquí trabajé con el signo positivo, entonces, ¿con qué me queda trabajar ahora? Con el signo negativo. Con el 6 signo menos 2 dividido entre 2. 6 menos 2 dividido entre 2. Entonces, 6 menos 2, ¿a qué es igual? 6 menos A 2 4 a dividido entre 4 2 igual a 2. igual a 2. Entonces, 4 entre 2 es igual A 8. 4 entre 2. A 8. 4 dividido entre 2. A 8. A 2, compadre, yo no te dije ahorita ya. Entonces, como tú puedes observar aquí, obtuvimos las mismas dos raíces que ahorita obtuvimos por el método de factorización. Por caminos distintos, llegamos a resultados similares o a resultados iguales. Ven que por este método es mucho más largo. Pero la ventaja que tiene este método es que es compatible con todas las ecuaciones Sí. de segundo grado. O sea, tú puedes aplicar esa ecuación a cualquier expresión algebraica de segundo grado. ¿Capichi? Seguimos entonces con el segundo ejercicio. Oye, hasta el 5, compadre. Está escuchando, loco. Es lo que está hablando ahí. Hablando con un compañero ahí. Oye, hasta el número 5. Hasta el 3S. ¿Cómo está el número 5? Y ese relajo. Compadre, yo estoy que no, ¿Qué no crees? como qué sé yo, me estaba bañando, tengo sueño. ¿Qué? Tengo sueño.
Vamos a darle hasta el 15 hoy. Hasta el 5, compadre. Es para que tú veas ese video. Si no lo capta ahora, lo ves después el video. Y va Oh, y tú sigues repasa. explicando así. No, no es lo mismo. Vamos a seguir. Son sencillos los que vienen. Entonces, ahora vamos a seguir con el segundo ejercicio. Dice, las expresiones 4ab al 4 cuadrado al cuadrado. y menos 7ab al cuadrado son opuestas. Opuestas no son, porque para dos expresiones algebraicas ser Ser opuestas, opuesta debe ser 8. O sea, o menos 4. No debe ser, o sea, 4 AB al cuadrado y menos 4AB al cuadrado. Ahí son opuestos. exactamente, para dos expresiones algebraicas ser opuestas tienen que tener igual coeficiente, igual Y diferentes signos. literal y diferentes signos. En este caso no son opuestos. Semejante, para que dos expresiones algebraicas sean semejantes, solo basta con que tengan la misma parte literal igual. Entonces, tienen la misma parte literal estas dos expresiones. ¿Cuál es la parte literal? La parte literal es todo lo que es variable. Todo lo que no es número es la parte literal. Son semejantes. Son semejantes, exacto. Porque tiene AB cuadrado tiene la primera y AB cuadrado tiene la segunda. Son semejantes. Entonces, la tercera dice, la línea representada en el triángulo se llama altura. Altura. La altura en ese triángulo rectángulo es el lado que corresponde a BC. Esa es la altura. O sea, que la línea representada en el triángulo sea esa, no es la altura. La bisectriz tampoco es la bisectriz. Ahora, la mediatriz sí es la mediatriz, ya que Mediatriz, porque está a la mitad. exacto, la mediatriz por definición es la línea, el segmento de recta que pasa por un punto que se encuentra en el medio de uno de los lados de un triángulo. Por definición, un triángulo, ya sea isósceles, escaleno o rectángulo, siempre va a tener tres mediatrices, porque por cada uno de sus lados siempre va a haber un punto medio. Y como tiene tres lados, siempre va a tener tres mediatrices. Ajá. Correcto. Sí. Entonces, la mediana ni se acerca a esto de geometría, porque la mediana tiene que ver con estadística. O sea que no es. Mira aquí cómo lo marcan. El ejemplo 1 es la D, el ejemplo 2 la B y el ejemplo 3 es la C. Bien, seguimos con el primer ejercicio entonces, ya que lo Dale, dale. escuchan. Sí. Con el primer ejercicio del cuadernillo, ya que los otros eran ejemplos. Y nuevamente, ¿Ese es otro cuadernillo? ese del cuadernillo ya. Ajá, dale. Aunque los otros eran del cuadernillo también, por ejemplo. Nos encontramos aquí con una pregunta y nos dice que ¿cuál es la pendiente de la recta que pasa por los puntos 1,2 y negativo 2,3? Por definición, como se representa aquí, la pendiente es igual a la variación de la ordenada sobre la variación de la abscisa. O sea, delta Y sobre delta X. Se puede aparecer así también. M es igual a delta Y sobre delta X. Entonces, delta Y
no es más que y2, o sea, y2 menos y1. 1. Y delta Y x, delta X es igual a X2 menos X1. x2 menos x1, tal y como lo representan aquí. Totalmente igual. Entonces, y2 va a representar la ordenada del segundo punto. La ordenada del segundo punto. La ordenada de un punto siempre va a ocupar el lado derecho. En este caso es 3. La ordenada del segundo punto. Entonces, esto sería igual a ¿qué? A 3 menos ¿qué? La ordenada del primer punto, ¿cuál es? Ahora, la ordenada, La ordenada de un punto siempre va a ocupar el lugar derecho. Siempre va a estar representada en la parte derecha. O sea, la ordenada se refiere a Y, ordenada. Un lo, punto tiene dos componentes. Una primera coordenada que es la sisa y la segunda que recibe el nombre de ordenada, ascisa y ordenada. La sisa representa X y la ordenada representa Y. Entonces la ordenada siempre está en el lado derecho. ajá, Como aquí tenemos dos puntos, Y2, Y2 va a ser igual a 3. Ya lo marqué aquí. menos, Entonces, menos que Y1, ajá, que va a ser igual. a menos 2. Menos 2. O sea, la ordenada del primer punto, menos 2. 3 menos 2. Entonces, X2, ¿a qué va a ser igual? X2 va a ser igual a 1. X2 O sea, mira, 3 menos 2. 3 menos 2. tiene que O conseguir. a menos 2. Ok, menos 2. Porque siempre que tiene un sub 2, tiene un 2 debajo, se refiere al segundo punto. Ese es su Ajá. índice, se refiere al cuál es el punto, o sea, identifica el punto. Negativo 2 menos X1, ¿a qué sería igual X1? X1 sería igual a 1. A 1, entonces sería menos 1. Entonces, ¿cómo quedaría esto? M es igual 3 menos 2, ¿cuánto es? 1 1. sobre 1. Y negativo 2 menos 1, Sobre menos 1. menos 2 menos 1, Menos 2 menos 1, 1. negativo 3, porque son dos números negativos, se suma. Negativo 2 menos 1. Si tú debes 2 en un colmado y va nuevamente y tiene una deuda de 1, tú debes 3 pesos. Ahora, si tú debes 2 y paga 1, debe 1. Entonces, en este caso sería negativo 2 menos 1, negativo 3. Igual a negativo 1/3. ¿Qué es la respuesta? ¿Cuál? ¿Cuál es esa respuesta? C. La C. La C. La C que no tiene agua. La C. Vamos a borrar los dibujos. Y pasamos entonces al ejercicio 2.
En el ejercicio 2 nuevamente nos encontramos con una pregunta que dice, ¿en cuál de las siguientes figuras se presenta una simetría axial? La simetría axial se caracteriza por dividir una figura de manera exacta en dos partes iguales. De una línea, podría ser un segmento de recta, que divide una figura ¿Cuál es la siguiente figura? en dos partes iguales. Podría ser como una reflexión. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, podría ser la A. No. No, no hay forma. La B. La B. No. Ajá, sí. La respuesta es la B, porque tú observas ahí que está partiendo la flecha esa. Sí, yo iba a decir, pero En, está en a la dos, mitad ese. exacto, en la mitad, justamente en la mitad. En dos partes iguales. Y te decía que también se podría ver como una reflexión, porque, por ejemplo, eh, simulando que esto sea un rayo de luz, el rayo de luz incide aquí y luego se refleja. A ver, incide aquí y se refleja. Entonces esa es la simetría axial, la B. Acuérdate siempre que es una línea, que esa es la definición más llana. Te parte una figura. Eni sí nos explicó eso. ¿Eni le explicó eso? Sí. Ok. Entonces vamos con el ejercicio número 3. El Luis número tiene 3, una colección de 80 monedas distribuidas entre monedas de 25, de 10 y de 5. La cantidad de monedas es la, de la, 10, es la, un tercio de la cantidad de monedas de 25 y 10 monedas más de la cantidad de monedas de 5. ¿Cuántas monedas de cada una tiene Luis? perfecto. Entonces esa la vamos a hacer por tanteo y error, comenzando con la primera opción. Tanteo, Ese él me explicó como un método de hacerlo. Yo no si recuerdo eso. hay un método, sí. Entonces lo vamos a hacer por tanteo y error, para que sea mucho más sencillo. Entonces la primera me dice que de moneda de 25, vamos a hacerlo esto más estético, hombre, porque así se está viendo como raro. Me dice entonces que moneda de 25, ¿hay cuántas? ¿Cuántas hay de moneda de 25? Eh, la can- Entre monedas de 25, de 10 y de 5, la cantidad de moneda es 10. Es de 10. Es un tercio de la cantidad de moneda de 25. Sí, sí, pero me refiero aquí ya en la respuesta. Estamos trabajando con la de moneda de Ah, 25, ¿cuánto hay? 50 de 25. 54. 54. De 10, ¿cuántas hay? 18 de 10. 18 de 10, exacto. Y 8 de 5. De 5 hay 8. Oye, solo 5 de 8. Tú sabes lo que es. Solo 8 de 5. Entonces, el ejercicio lo que nos dice, en primer lugar, es que Luis tiene una colección de 80 monedas. Entonces, lo primero que tenemos que verificar para depurar esa opción, por así decirlo, es si la cantidad de moneda de 25, la cantidad de moneda de 10 y la cantidad de moneda de 5 suman en total 80. Entonces, ¿cuánto es 54 más 18? 60, 72. 72. Y 72 más 8, 80. 80. O sea que cumple con esa primera posición. Entonces, luego nos dice que la cantidad de moneda de 10
es un tercio de la cantidad de moneda de 25. Entonces, ahora vamos a verificar si eso es cierto. Claro, hay que verificar si eso es cierto. Entonces, 54 por un tercio. No, 18, 18 y 18. 54 por un tercio, ¿cuánto es? Es lo mismo que decir 54 entre 3. Eso es como sumar 18 y 18, Y 18. 32. ¿Cuánto es 54 entre 3? 18. 18 y 18, 32 más 18. 54. O sea que efectivamente un tercio de 54 es 18. O sea que cumple también con eso. Con que la cantidad de moneda de 10 son un Esa es tercio la de la primera. cantidad La cantidad de moneda de 5. Es la de primera ya. 25. Y entonces luego dice, y 10 monedas más que la cantidad de moneda de 5. Y efectivamente, la cantidad de moneda de 10 tienen 10 monedas más que la cantidad de moneda de 5, porque la cantidad de moneda de 5 son 8 y la cantidad de moneda de 10 son 18. O sea que efectivamente es la respuesta A. Correcto. Sí. Perfecto. Pues sencillo ese, ¿verdad? Ajá. El quinto término de la sucesión es, El quinto término de la sucesión S vale, sub 2 en 2, está fácil. 1, 3 y 5. ¿Cuál sería el quinto término ahí? 1, 3, 7, 9. 9. Bueno, qué sencillo. Porque la distancia es 2. ¿Y qué hacemos? 1 más 2, 3, más 2, 5, más 2, 7, más 2, 9. La respuesta es la A, 9. Seguimos con el siguiente. El siguiente nos dice, Un un niño niño vuela un vuela, chivo. léelo. Dale, dale tú. El siguiente dice, un niño vuela una chichigua atada a una cuerda de 100 metros. Oye, 100 metros. En el momento en que la cuerda forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. O sea, ese ángulo que tú ves ahí, 30 grados con la horizontal. Aproximadamente, ¿a qué altura del suelo se encuentra la chichigua si el niño tiene 1.2 metros de estatura? Entonces, ¿qué tenemos que utilizar ahí para determinar la altura? Que en este caso va a ser uno de los catetos del triángulo rectángulo que se forma ahí. 100 metros. Entonces, para buscar esa altura, tenemos que, Hipotenusa es igual a no, no se puede utilizar el teorema de Pitágoras ahí, porque para utilizar el teorema de Pitágoras tenemos que conocer los catetos, o un cateto y la hipotenusa, y en este caso solo tenemos la hipotenusa. Para darle solución a ese problema tenemos que utilizar el seno, la relación del seno. ¿Y a qué es igual el seno? ¿A qué es igual el seno? El seno de 30, que es el ángulo, seno de 30 grados, es igual al cateto opuesto al ángulo, que es h, ¿verdad? Que es h, el cateto opuesto, la altura, Ajá. sobre la hipotenusa. La hipotenusa es 100 metros, el lado más grande, 100 metros. 100 metros. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Ajá. Entonces, por cuestión de estética y que no haya confusión, vamos a reescribir esto como h sobre 100 metros igual al seno de 30. Coño, ese seno de 30 hacia lindo. Seno de 30 grados.
Entonces, por propiedades matemáticas, vamos a despejar a H. Y decimos que H va a ser igual al seno de 30, grados, ese 100 que está aquí dividiendo a la H, pasa al otro lado, ¿cómo? Al lado derecho, ¿cómo pasa? Multiplicando. Multiplicando. Entonces decimos que H es igual al seno de 30 por 100 metros. Entonces, ¿a qué es igual el seno de 30? A 30 veces 100. El seno de 30 es igual a 1/2, 1 sobre 2. Seno de 30 es igual a 1, Ah, el seno de 30 es igual a la altura que eso. Ajá. 1 sobre 2. No, 1. esto que está aquí no tiene nada que ver con el seno de 30. Eso no tiene nada que ver. Ah, No. El seno de 30 es igual a 1/2 por relaciones trigonométricas que se hacen, pero no nos vamos a ir hasta allá. Hay una tabla para eso, tú la puedes buscar, pero no vamos a llegar hasta allá ahora. Seno de 30 es igual a 1. Entonces sería igual a 1/2 por 100 metros. Y entonces, ¿a qué es igual 1/2 por 100 metros? Vamos a borrar esto de ahí arriba para seguir. 1/2 por 100 metros es igual a 100 sobre 2. Y 100 dividido entre 2, ¿a cuánto es igual? ¿cómo? 1/2 de 100, ¿a qué es igual? 1/2 de 100 a 50. 50 metros. Ya prácticamente estamos terminando. Pero ese resultado es algo tentativo porque de hecho está dentro de la respuesta también el 50, pero sin embargo ese no es el resultado, no es la respuesta del ejercicio, porque en el problema no se está tomando en cuenta la altura del niño que está volando la chichigua. Entonces, a la altura que encontramos, a la altura de la chichigua que encontramos, debemos sumarle la estatura del niño o del hombre, al que eso no parece un niño. Debemos sumarle a 50 metros 1.2 metros. Entonces serían 50 metros más 1.2 metros. Entonces, ¿a cuánto sería igual eso? 50 metros más 1.2 metros. Sería igual 51.2 metros. 51.2 metros. Esa sería la altura total de la La respuesta chichigua C. a la que se encuentra la chichigua respecto al suelo. 51.2 metros. O sea que sería la respuesta C. ¿Entendido? El sexto ejercicio dice que la primera derivada de la función f de x es igual a 3x a la 4. No. La primera derivada de la función f de x igual a 3x a la 4. Entonces nos piden la primera derivada de esa función. La derivada de una función tiene la siguiente notación, siendo f de x igual a 3. Bueno, en este caso denotaremos el coeficiente de la expresión algebraica como c. Ese sería el coeficiente. Dejaremos x normal y el exponente lo denotaremos con n.
Entonces, denotamos la derivada con una coma encima de la f de la función. Entonces, f' de x, tenemos que f' de x va a ser igual a c o n por c. N va a ser igual a n por c por x a la n menos 1. Entonces, adaptando esto a la función que nos dan arriba, que es f de x, igual a 3x al cuadrado, la derivada sería igual, o sea, f' sería igual pasamos el exponente, como nos indica la notación aquí, pasamos el exponente a multiplicar el coeficiente de la variable y nos queda 4, nos queda 4 por 3x a la 4 menos 1. Entonces esto sería igual, f' sería igual a 12 por x a la 3. Entonces, luego de obtener este resultado, nos dirigimos a la lista de opciones, que nos dan para el ejercicio. Y efectivamente es la respuesta A.